Hilos importantes de radiación cercana a nosotros. ERTA, parte uno. ERTA, Madre Tierra, la hermosa sirviente que trabaja fielmente en la materialidad del universo. Un poco después de despertar a su servicio en los niveles más altos del Valhalla, fue cuidadosamente llevada hacia abajo por los hilos formados por Hermetes hasta el lugar donde, bajo su resplandor, surgiría de la materialidad gruesa un planeta de gran importancia. Nacida de los hilos de radiación de Herferite y Hermetes, despertó como una niña de especie alta para llevar para siempre dentro de ella la gentileza y la paciencia que había demostrado durante millones de años en su cuidadoso cuidado del pequeño planeta que yacía bajo su influencia. Floreció como una gema azul brillando bajo el brillo del sol en la oscuridad del espacio. Valhalla, qué momento tan maravilloso fue para esta doncella mientras maduraba en la seguridad de su hogar, para la tarea a la que estaba destinada desde el principio. Todavía recuerda vívidamente la majestuosidad de los palacios blancos de los altos sirvientes esenciales, todas las cosas hermosas que continuamente le daban nuevas fuerzas para preservar los planos de materia que deberían servir como anclas para el pequeño espíritu humano en el futuro. Con qué alegría la recibió Hermes cuando la visitó, cuando le trajo la pequeña e insignificante sirvienta que ella consideraba a ella misma un nuevo mensaje del gobernante Odionar. Para ella es siempre un hermoso recordatorio de su actividad pasada en la materialidad, que le parece un momento en el tiempo en comparación con las edades que pasan por los pasillos del Valhalla. Aunque han pasado innumerables épocas desde los grandes acontecimientos ocurridos en la Tierra bajo el gobierno de Atmes, según medido por los hilos cósmicos del tiempo, ella sigue siendo una niña. A aquellos que han habitado en Valhalla desde el principio, cuando la primera piedra del poderoso templo de Odionar fue colocado a partir del brillante diluvio mediante la obra de Mercurio, y cuando Odionar llamó a la existencia, yo sirvo, se ve a sí misma como una pequeña doncella que solo nació gracias al poder viviente de Odionar. Comparada con la naturaleza de Odionar, ella se siente tan insignificante como un pequeño copo de nieve. Recuerda a su madre más cercana, Herferide, quien le imprimió con su toque la chispa de la vida esencial y luego la envolvió en una niebla con la que se dejó su gracioso cuerpo de vida esencial. Recuerda la llamada de Hermetes que la despertó del ensueño en el que permanecía cuando era adolescente a la espera de su servicio. Era como si acababa de convertirse en ella misma con esa reputación. Ella se convirtió en la novia para el universo de Efeso, parte del mundo que entonces estaba naciendo. Vestida con una túnica ceremonial y una guirnalda de flores y hojas doradas de para, ascendió las escaleras del salón de Odionar
para recibir la llamada a su servicio. Un estruendo atronador recorrió la sala y la fuerza templó a través de su delicado cuerpo cuando las palabras de Odionar la llamaron a servir en mundos que aún no conocía. Un silencioso "yo sirvo" se deslizó de sus suaves labios mientras sonaba el rugido y el trueno del gobernante del Valhalla, llamándolo a servir al Padre de todo. Y entonces una ola de fuerza luminosa volvió a surgir y alguien suave pero seguro y firmemente la acaró y el mundo a su alrededor se convirtió en un rayo de arco iris. En los brazos de Hermetes, que tuvo una relación especial con ella desde el principio, porque se le permitió conocer el motivo de su creación, la delicada y esencial sirviente fue transportada a los mundos que hervían y templaban, y donde en la fragua de los poderosos brazos del sirviente Hermetes, bajo la fuerza evolutiva de Atmes, se formó en el desarrollo de los acontecimientos la parte mundial de Efeso. Hermetes se hundió cada vez más con el delicado tesoro en sus brazos y el espacio cambió cada vez más, se volvió más y más denso, se volvió pesado como una pulpa densa a medida que las partículas materiales eran empujadas cada vez más profundamente hacia los lugares donde está el universo de materia más gruesa. Aquí era donde el estruendo era más fuerte y en la sala resonaba sonidos que hoy ya no suenan, porque aquí las partículas se juntaron bajo una enorme presión, a partir de la cual comenzaron a formar unidades cada vez más altas de innumerables formaciones de infinitas nebulosas en las que allí brillaba y centellaba cuando las estrellas individuales se encendían con calor y fuerza, similar a la danza chispeante de las grandes salamandras. Soportó mucho tiempo en los brazos de su protector, que era en parte padre, en parte novio y en parte maestro. Y esta gentil sirvienta supo de repente que su lugar estaba aquí, porque cuanto más se sumergía, más seguro estaba de su misión. Parecía flotar la figura de un hombre luminoso que parecía reposar de fuerza, y la luz que emanaba de él iluminaba el espacio lejano que parecía ser el lugar de su trabajo. Apolo, dijo Hermetes, estamos en el lugar donde vives y sirves, tierna y gentil sirviente, Erta. Erta, qué extraño sonaba aquí, en este lugar, como si fuera el anclaje de algo extraño y nuevo. Y mientras eso decía, la llama de Apolo se hizo más fuerte y resplandeció a los lejos, desde donde su fuerza atrajo la masa de la nebulosa, que lo rodeaba en una especie de danza, en la que, sin embargo, la certeza y la inexorabilidad de las leyes formativas de la materia fue sentido. Hermetes y Atmes juntos ejercieron una influencia tan larga y fuerte sobre las sustancias en rotación, hasta que de repente comenzaron a separarse de ellas partes de materia de diferentes tamaños, que ahora giraban obedientemente alrededor de Apolo y se alejaban de él a diferentes distancias. Al mismo tiempo, cada vez más partes de la nebulosa fueron extraídas de las desconocidas extensiones del espacio oscuro y mezcladas con la materia caliente, que,
en diversos grados orbitaban individualmente en órbitas extrañas. Todo fue mezclado y amasado hasta que finalmente algo de esta sustancia caliente y suave terminó en manos de la doncella Erda. Las acciones de Hermetes trajeron a sus manos la sustancia que iba a formar el planeta sobre el cual desde el principio había caído un resplandor especial de gran promesa y esperanza. Erda experimentó todo esto como algo cercano al sentimiento básico de materialidad, ya que el material que templaba en sus manos parecía ser algo que le pedía ayuda. «Dale vida a esta misma, Erda», resonó en la sala. No sabía quién la estaba llamando. Tal vez fue la voz de Hermetes, tal vez fue el brillante Apolo llamándola, tal vez fue el sonido de Odionar desde los pasillos del Valhalla, o tal vez fue una voz desde alturas aún más altas que ella no conocía. «Dale vida», llegó desde las alturas del llamado de Mercurio, que era parte de la voz de Odionar, y al mismo tiempo fue llamado por el joven que de repente se paró a su lado en su brillante esplendor. Hermes. Insufla tu fuerza en ella y conéctate con ella. Erda inclinó la cabeza sobre la pequeña masa que templaba con el calor en sus dedos y con una oración interior que de repente surgió por sí sola dentro de ella. Una luz brillante brilló dentro del pequeño planeta y comenzó a girar en sus manos. Fue maravilloso. Erda se convirtió en la guardiana de esta parte de la materia, pero al mismo tiempo una nueva vibración la impregnó. Se convirtió en la madre de este regalo del Padre Todopoderoso. Estaba feliz, quería bailar, pero al mismo tiempo la invadía una presión extraña y dolorosa, porque se había hecho responsable con su ser de este don vivo que esperaba que ella estuviera conectada a él desde el principio hasta el fin de los tiempos. ¡Qué gran servicio! ¡Qué gracia! Oh Padre de todos, gracias, 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 gritó al lugar desde donde Hermetes la había llevado y donde vio el punto de partida de todas las fuerzas que fluían hacia ella. Ahora sé su corazón. Entra en este asunto, dijo la voz de Hermetes, y su mano se colocó suave pero con urgencia sobre la cabeza de la doncella Erda. Nuevamente todo giró en un arco iris de corrientes de colores y Erda se perdió en este espacio giratorio, como si se la hubiera tragado hacia dentro de sí mismo. En cuanto despertó, se percibió a sí misma de manera completamente diferente. Ella no sabía entonces, porque aún no tenía experiencia, que su conciencia había penetrado en el tejido de la materia del pequeño planeta y que, bajo la presión de Hermetes, se había convertido en parte del regalo que le había sido confiado a ella durante el periodo de desarrollo. Estaba de pie en el salón principal, donde todo pulsaba y brillaba, como lo hacía cerca de Apolo. En este acto vivo, la fuerza de su resplandor formó un espacio que, sin que ella se diera cuenta, fue moldeado por lo que había sido colocado dentro de ella en Valhalla. Su voluntad, oscilando al servicio del Valhalla,
imprimió en el salón los recuerdos de la majestuosidad y grandeza de los lugares donde ella nació. Entonces su voluntad inconsciente formó un templo en el centro de un pequeño planeta. El material más abundante aquí era el oro, que en su fluidez y brillo formaba las formas de magníficas columnas sobre las que se formaban arcos que convergían en estrechos picos. Ahí se formó un espacio luminoso que considero como su punto de partida para el periodo de su servicio en estos lugares. En ese momento, el pavimento dorado sobre el que se encontraba formó escalones y de estos escalones se elevó una silla perfectamente formada. Los pasillos de su servicio tomaron forma arriba y a los lados, y el espacio se volvió más suave y brillante cuando se dio cuenta de cómo podía gobernar mediante el poder de su propia voluntad. El salón se llenó de su amor por el servicio como solo la naturaleza del ser en la creación puede hacerlo. Fue lealtad y amor por este lugar especial que, aunque aún no estaba terminado, ya llevaba el legado de una gran misión. Un pulso que parecía ser el suyo propio palpitaba a través de la habitación y sonaba como si el gran corazón de una campana de oro hubiera empezado a sonar en el tiempo de la materia, animando por el funcionamiento esencial de Erda. Sonó por las salas, sonó por los pasillos, sonó por el espacio de la sala y Erda se regocijó en este pulso en el que reconoció el cumplimiento de la vida de su hijo de la materia encomendada. Estaba feliz por ello y al mismo tiempo sentía una cierta santidad que le llegaba desde algún lugar superior. Era como si un gran secreto pendiera sobre ella, porque todavía sentía que su servicio era especial. Aunque intentó vislumbrarlo, no se lo permitieron, pues el gran propósito de este lugar no se conocería hasta que se hubiera completado todo lo necesario para ello. Entonces los ojos de Odionar miraron a Erda desde arriba, y Herferite también miró a esta pequeña doncella, cuya gracia parecía más la de un hermoso hada de las flores que la de la madre de un planeta de materia. Pero Valhalla sabía que ella cumpliría, que se convertiría en la fiel sirviente del lugar donde el mensajero de Dios algún día podría entrar en el rayo de su Santo Padre. Entonces, ayudémosla, resonó la voz de Odionar, a quien en su segura previsión se le permitió saber lo que sucediera en un tiempo lejano. Y todo se puso en movimiento. Grandes ríos de fuerzas luminosos descendieron y la vida surgió en ellos, como corrientes de agua que descienden de altas montañas. Erta escuchó ruidos extraños a través del espacio alrededor de sus pasillos. De repente las salamandras saltaron del lugar donde ella había estado, como por sí solas, y en una danza circular sus formas se hicieron cada vez más visibles. Fueron los primeros niños de su especie en emerger de ella al espacio para servirla y construir aún más el lugar alrededor de los salones del corazón dorado.
Siempre descendían nuevos arroyos de los niveles de los jardines más altos de Asgard, desde donde los luminosos alfares descendieron a la lejana materialidad, seguido por los elfos y enanos que, después del trabajo inicial de los alfares, se convertirán en los administradores permanentes de la materia. En partes lejanas del mundo se oían retumbar y estruendos. Erda llamó a estos lugares. Y ante ella apareció el primer enano que había sido nombrado rey del círculo rojo, que se había formado por primera vez en la niebla de materia alrededor del palacio de Erda. Un rojo vivo y resplandeciente, portador del calor y la acuteza de su naturaleza, irradiaba de él hacia los lados y se inclinó tan fervorosamente ante su ama. Su abrigo, del que siseaba y chisporeteaba, parecía metal líquido que brillaba al rojo vivo en el calor. Detrás de este rey apareció un rebaño de enanos que le servían, acompañados de figuras luminosas que brillaban casi como el propio Apolo. Eran salamandras, los elfos del elemento fuego, y bailaban alegremente alrededor de los enanos, y se alegraban cuando las capuchas rojas que los enanos llevaban como parte de su ropa de trabajo brillaban sobre ellos. Su rey, el enano más fuerte y sabio, se presentó ante el trono de Erta y le juró leal servicio. Llevaba una corona y las partes doradas de sus joyas se fundían con su figura. El rostro de un rojo brillante llevaba una larga barba y por debajo de la raya mechones de cabello densado caían sobre el manto luminoso. Su barba y cabello brillaban con vitalidad constante y se podía ver que estaban llenos de pequeñas salamandras ardientes que se movían ágilmente de un lado a otro como llamas y figuras que brillaban inquietas al mismo tiempo. El rey rojo pidió a Erta que le permitiera construir su reino cerca de su palacio, porque el brillo de los metales sobre los que gobernaba era idéntico al brillo del oro que formaba el corazón de la tierra. Erda aceptó con gusto su promesa, porque pudo ver que este rey sería su fiel protector e irradiaría una luz vigorizante hacia las nieblas de la materia del planeta. Al oír su súplica de protección, el rey se volvió y con un gesto de su mano brillante dio la orden hacia la inmensidad de los pasillos. En estos lugares aparecieron dragones rojos brillantes, poderosos e invencibles. Surgieron de las salamandras y, al mismo tiempo, algo más elevado irradiaba de ellas, como el gorraje radiante de la especie del león. Fueron un regalo de Sirius y Aries a Erta para protegerla. El rey rojo de los enanos se puso a trabajar y su imperio floreció. Su palacio era similar en sus cimientos al de Erta, pero tenía algo menos de delicadeza y belleza que el primer palacio que surgió directamente de la voluntad de Erta. Pero el rey rojo quedó satisfecho y su pueblo trabajó diligentemente en los cimientos de su imperio y los cimientos del planeta. En los imponentes salones, metales y sustancias de todo tipo hervían en calderos rojos
que algún día asentarían en venas y solidificarían la tierra después de enfriarse. Después del poco tiempo en que el rey rojo se había sentado así, otro rey que tenía una firmeza especial dentro de él llegó con gran ruido a Anderda. Era rey de los enanos blancos. Él también fue enviado desde los jardines de Asgard en ayuda de Erda, y con él se inclinó una corriente de sirvientes diversos tamaños y fuerzas que lo acompañaban. El rey se presentó ante Erda y le prometió con voz atronadora que cumpliría su servicio. Su fuerza residía en cierta calma que lo distinguía del anterior rey rojo. Erda reconoció lo importante que era este rey para su servicio, porque él y sus sirvientes debían preparar el tipo de materia que se convertirá en la base de todo lo sólido y duradero para todas las edades. En su séquito también había enormes sirvientes que daban la impresión de gigantes invisibles. Los elfos salamandras a menudo se sentaban sobre los hombros de estos gigantes y sus hombros brillaban de color blanco. Junto a estos gigantes había figuras poderosas, más pequeñas, menos blancas y de aspecto más gris, que llevaban grandes garrotes sobre los hombros para trabajar. Había muchos enanos más pequeños caminando a su alrededor que tenían pequeñas hachas, picos y martillos pequeños y grandes. Había innumerables seres y todos siguieron a su rey, se inclinaron ante Erda y le juraron servicio leal. Erda también le pidió a este rey que protegiera sus alas y se lo prometió. Criaturas blancas de 4 patas que parecían animales grandes y fuertes acudieron al llamado del rey para presentarse como protectores que siempre estarían listos para proteger al noble gobernante de este lugar. Erda envió a este rey blanco a establecer su reino con su pueblo más allá de las fronteras del imperio del rey rojo, y la niebla en esa área se convertiría en un palacio blanco que le servía de residencia. El rey enano se inclinó ante Erda y se dirigió con su pueblo al lugar que le había sido asignado. Pasó poco tiempo y un olor extraño se extendió por la zona. Era a la vez un aroma y un olor extraño sobre el que los sirvientes de Erda no estaban de acuerdo sobre si era un signo de nobleza o inferioridad. Este tipo de olor anunciaba la llegada de un rey extranjero, que también venía por orden de Asgard. Fue enviado desde los jardines de Asgard para completar una tarea que sería importante para el planeta Erda. Era el Rey Negro. Su abrigo llegaba muy por detrás de él, dando la impresión de que quería llenar toda la sala con su figura fluida. Su corona estaba hecha de brillantes diamantes y brillaba en la sala en forma de reflejos de luz como un destello resplandeciente. El rey negro también vino con su pueblo. Al igual que él, su pueblo tenía una apariencia extraña, pues la negrura de los sirvientes brillaba, dando la impresión de que todo se reflejaba en ellos, pero al mismo tiempo todo estaba absorbido en ellos. El rey negro habló con palabras extrañas. Mi señora, dijo en un tono extrañamente gentil, fui enviado para traer vida a este lugar.
Detrás de estas palabras, Erda vio la imagen que descendía desde lo alto y supo que este extraño rey fue enviado por más que los dos reyes anteriores. Inclinó su altiva cabeza y agradeció al Padre de todos por la sabiduría con que le enviaba a todos los siervos que le traen grandes dones para cumplir su servicio. Erda aceptó con gusto la promesa del servicio leal del Rey Negro y su gente, que también eran de todos los tamaños, desde gigantes hasta las figuras más pequeñas y muy delicadas que se balanceaban constantemente hacia un lado y hacia el otro. Erda le mostró a este rey su lugar de trabajo y, como los reyes anteriores, le pidió que protegiera sus salones. Entonces el rey se inclinó y dijo: No tengo a quienes protejan este palacio ahora, pero cuando llegue el momento me los enviarán desde los jardines de Asgard. Pasará un tiempo antes de que prepare el terreno para ello, pero luego vendrán en manadas y la protegerán. En todas partes, mi señora. El rey trazó un círculo a su alrededor con su mano negra. Y Erda vio la imagen de la que hablaba este extraño rey y supo que él era el portador de vida de la que mucho vendría y que se convertiría en su ayuda donde quiera que solo hubiera niebla. Erda también envió a este rey a los lugares donde debía establecerse y establecer su sede y un extenso campo de actividad alrededor de esta sede. El rey hizo esto y comenzó con su pueblo a construir el imperio que surgió según su naturaleza especial. Así se formaron 3 reinos, 3 esferas de vida alrededor de las alas de Erda, cada uno de las cuales se desarrolló en su propia actividad y cuya actividad estimuló las nebulosas que, bajo su presión y fuerza, formaron el manto exterior del planeta. Desde cada área, venas que llevaban su propio tipo de vida penetraron en las partes exteriores. Estas venas se mezclaron y cruzaron, y en la presión entre ellas se formaron nuevos tipos de radiación que sirvieron como bloque de construcción del cuarto imperio que surgiría en la superficie del planeta. A su trabajo, que actuaba de adentro hacia afuera, se sumaron otras fuerzas como Sirio, Orcanos y Neptuno, quienes enviaron su séquito a trabajar en este reino, que debía formar la cuna para la recepción de la vida, que ahora todavía residía en lo alto de los jardines de los mundos sutiles y más tarde se establecería en el universo de la materia más densa, en ese precioso lugar donde la sirviente Erta pacientemente realizaba su servicio. Ese fue el comienzo del planeta que a los humanos se les ha permitido habitar durante un cierto periodo de tiempo hasta hoy. Pero, mientras tanto, todavía había muchas etapas interminadas que necesitan ser discutidas.